Buenos días nuevamente. Qué bueno estar esta mañana, hoy, mi última prédica del año y no sé si de la vida en este púlpito. Muy contento de poder tener esta oportunidad de abrir la palabra juntos. Bueno, para mí es especial porque es la primera vez que me toca un día especial, ¿no? Todos los días de la madre, etcétera. Ya sabíamos que ese asunto tenía que ver con el pastor Mauro. Bueno, pero Navidad me tocó a mí. Y quiera Dios que sea un tiempo especial para ustedes, como lo ha venido siendo para mí durante el tiempo que he estado revisando este pasaje, al cual habremos de considerar en esta hora. Vamos a orar, por favor, pidiendo que Dios nos acompañe en este tiempo. Por favor, inclinemos nuestros rostros, oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra. El solo hecho de leerla ya es mensaje para nosotros. Oramos, Señor, porque ese mensaje pueda extenderse, Señor, y porque concentrados en lo que aquí leemos, Padre amado, y motivados por aquello que podamos considerar y que posiblemente no sabíamos antes, podamos, Señor, empezar a tener actitudes diferentes, o podamos, Señor, en todo caso, empezar a tener aquellas que tú estás esperando que tengamos, Señor, para poder glorificar tu nombre realmente en medio, en lo concreto de esta congregación. Y gracias, Padre amado, por tu presencia. Oramos humildemente porque tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos de manera que todo lo que puedas hacer en nuestro corazón alrededor de esta palabra pueda quizá empezar hoy, Señor, y puedas tú, Señor, completarlo en el momento en que esperes, Señor, de nosotros cambios. Y gracias, Padre amado, otra vez por esta palabra. Seguimos orando e insistiendo por el auxilio tuyo en la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, miren, hemos leído todo el capítulo, pero no habremos de considerar versículo por versículo exactamente todo lo que dice el capítulo. Es más, fíjense, uno de los problemas que debemos de afrontar cuando hablamos de predicación es que quien está adelante tiene un tiempo, fíjense, es bastante limitado para poder comprender un pasaje o poder exponer acerca de un pasaje que podría merecernos muchísimo más. Yo he leído tesis enteras, pues en trabajos de licenciatura, qué sé yo, de 2 versículos. Y eso puede llevar páginas y páginas si es que uno quiere llegar al fondo de lo que allí el Señor está queriendo decirnos. Cuando quien predica y está adelante tiene que hacerlo expositivamente, necesariamente debe de llevar consigo una dosis de edición respecto a aquello de lo que debe hablar. No es exactamente lo mismo a tener un estudio bíblico. Por ello es que esto de tener el bosquejo o un esquema no concuerda exactamente con el desarrollo de la prédica. Y ustedes, yo sé que tan animados al parecer por el asunto de fijarse en las prédicas, podrán irse dando cuenta al respecto. Les doy un ejemplo. A mí me han predicado sobre esto, recuerdo el mensaje de un pastor norteamericano en Colombia, lo escuché, maravilloso, pero que se enfocaba mucho en José. Y me dejó a mí pensando, caramba, tantas veces y tanto tiempo yo he leído sobre este hombre José y no me había dado cuenta de estas cosas. Y el Señor me empezó a hablar respecto a la familia y cómo uno debe de tratar a los hijos y cómo debe de tratar a la esposa, etc. Pero ahora, por ejemplo, no vamos a hacer énfasis en él al hacer toda la observación que podamos, sino que, pienso yo, vamos a empezar a fijarnos por un personaje en el cual yo estoy casi seguro no han escuchado, por lo menos con mucha frecuencia, énfasis. Y es el caso de Herodes, ¿no? Herodes es como el malvado que aparece allí, ¿no? Claro, Jesús es el bueno y los demás son mucha gente es buena, José, María, y el malo es Herodes. Y sin embargo, esta maldad que no estamos negando acá de antemano en Herodes, tiene una serie de explicaciones y de ángulos que deberíamos de nosotros considerar al mirar nuestras propias vidas. Porque miren, yo les digo, una que otra cosa, por lo menos, yo he visto allí cuando he estado leyendo, si no es reflejo de algo que yo haya podido estar viviendo o experimentando, es decir, caer en los mismos defectos de Herodes, por lo menos está allí siempre como posibilidad, ¿no? Pero vamos a comenzar allí, pero por supuesto el tema no acaba en Herodes. El tema central es Jesús. El tema central es Dios, hecho hombre y hecho rey en Jesús. Y
y apenas lo que encontramos en Herodes. Es por lo menos el ejemplo de algo que yo he querido mostrarles como posiblemente en la observación que hacemos de un texto bíblico, aquello que puede gobernar en muchos momentos cuando nos acercamos al texto. Yo les he hablado cuando hablamos de observación en el acercamiento inductivo, no sé, de una serie de relaciones, ¿no es cierto? Las primeras relaciones, quién es el personaje, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. Pero después de eso, en las siguientes relaciones que vemos, ¿no?, posiblemente el contraste sea aquella que, en mi opinión, esto es muy subjetivo, por supuesto, esto es lo que yo pienso, pero de mi lectura seguramente incompleta de la Biblia, yo encuentro que el contraste es posiblemente aquello que gobierna como estructura en el texto. En muchos momentos, qué sé yo, desde el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está el contraste. El que hace unas cosas, sino el que lee la palabra, el que está en la palabra. Y aquí encontramos también un contraste, yo les cuento, fíjense, por lo menos contraste entre personajes. Herodes tiene una serie de actitudes y Jesús aparece de otra manera. Comenzando porque Herodes es rey y Jesús es rey también. Pues comparemos ambos reinados en todo caso, ¿no? ¿Qué les puedo decir respecto a Herodes? Que sea así muy sucinto, ¿no es cierto? Fíjense, este Herodes el grande que aquí aparece, porque hubo después otros Herodes, es un tipo que aquí le están quedando pocos años de vida. Él no lo sabe, por supuesto, uno nunca sabe cuándo va a morir. Aquí le está quedando pues unos 4 años de vida, más o menos en la especulación. Después de ese tiempo va a morir. Y podemos saber su edad también, porque siendo así podemos entender que acá está, entre 2 o 4 años de vida. Estamos hablando de 66 a 68 años, más o menos de edad. ¿Ya? Este dato nos ayuda para estar pensando muy bien cómo es la persona, ¿no es cierto? Pensemos en alguien ahí de más o menos 68 años de edad, ahí está Herodes, ¿no? Él muere a los 70 años, nos lo dice la historia, y acá está a 2 o 4 años de morirse. Pero ¿quién es Herodes? Porque acá lo primero que nos llama la atención es que es rey. Si el gobernante era César, ¿cómo es que había reyes? ¿Había reyes o no había reyes? Y lo segundo que encontramos es que aparecen reyes después de la figura de Herodes. No, no es cierto. Pilatos no es rey, por ejemplo, que es el otro gobernador que encontramos. Los reyes. Entonces, ahora, nosotros lo que sabemos es que cuando los imperios se extienden, suelen tener reyes locales, y es más, lo que procuran es dejar allí al rey local al que se ha vencido muchas veces. Es más, ese era el premio que se le daba al rey sometido, porque si el rey sometido estaba allí, y era ciertamente sometido, lo más sabio era dejarlo como rey, ya que el pueblo lo quería y lo amaba como rey, pero en simultáneo tenerlo como una especie de rey vasallo, por supuesto, porque realmente no reinaba. El emperador era el que reinaba, y pobre que no le hiciera caso. Recordamos un rey, pues, el rey ahí en la invasión, en la llegada de Babilonia, ¿no? Y cuando hay resistencia, total, bueno, hay deportación, pero tú te vas ciego, ¿no? Y de paso te mato a todos los hijos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no quiso ser rey sometido. Ahora, ¿por qué Herodes llega a tener el título de rey? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, Herodes, comencemos porque Herodes no era un judío de nacimiento, era un idumeo, era hijo de un personaje importante allí, Antípater, que era de Edom, ¿no es cierto?, allí al sur de Israel, pero que se había convertido en judío. Es decir, era judío practicante. Es más, yo no sé si a ustedes les va a chocar lo siguiente, pero acompáñenme en todo caso. Busquemos 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Versículos 14 y 15. Si alguien quiere leer en esta hora, a ver. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Alguien se atreve a levantarse y leer? 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15.
Gracias, hermano. ¿Ese pasaje a quién se refiere? A Timoteo, por supuesto, sabemos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sabían ustedes que ese pasaje calza con Herodes? Porque lo mismo fue con Herodes o posiblemente más. Herodes fue altamente instruido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde pequeño, porque tuvo un padre radicalmente judío, que se ocupó de instruir a sus hijos en la fe de los hebreos desde pequeños. Entonces Herodes era alguien muy, pero muy bien educado en la fe verdadera. Ahora, este Herodes, ¿cómo llega les cuento, ¿no? Por supuesto no hay tiempo para abundar en esto, pero les voy a contar, ¿no? Su padre, ¿no? Llega a ser, por ahí llega a tener un cargo importante, es procurador de Judea, de la provincia de Judea, ¿no? A mí me llama la atención mucho que los mapas, etcétera, dicen, no sé si ustedes han visto sus mapas que dicen Palestina en tiempo de Jesús, ¿han visto o no? Hay algunos libros, etcétera, dicen, no, en tiempo de... Miren, ese es un error bien grave, a mí me parece bien gravísimo, pero bueno, ¿por qué? Porque Palestina no existía. La provincia de Palestina aparece en 130 y tantos después de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, así que era gobernador, Antípater era gobernador, pero no era gobernador, era, a ver, procurador, esa es la palabra, la tengo aquí anotada en mi papel para no olvidarme. Procurador, era como el ministro de Economía, digámoslo así, de la provincia de Judea, así se llamaba para los romanos, provincia de Judea. Y su hijo estaba allí, le consiguió un cargo, intercedió y ese era Herodes, el grande. Ahora, en la época de Herodes, cuando él está allí, pasa que hay una invasión, ¿no? Hay una invasión en esos momentos, la invasión de los partos, y en ese momento es una cosa que la historia no registra muy bien, pero por alguna razón el Senado romano le da el título de rey a Herodes. Miren, esto posiblemente sea una de esas jugadas de los romanos. ¿Por qué? Porque si Herodes aparece frente a los partos que están invadiendo como un gobernador romano, entonces, ¿qué van a decir los partos? ¿Con quién se están enfrentando? Con Roma. Uy, eso sí, son ligas mayores, ¿no? Enfrentarse con Roma ya es enfrentarse con un poderío máximo del mundo. Pero si es el rey de Judea solamente, entonces los partos podrían haber pensado, no, este es un reino pequeño, ahí está, un rey, tienen su rey. Posiblemente esa fue la razón por que se le dio el título, pero realmente él no debió de tener título. Sobre todo por el hecho de que no era judío, ¿no es cierto? Porque recordemos, se le da el título a quien está allí para quedar bien con los demás. La intención de los romanos es que esa persona que ya tiene llegada con los demás, que ya es respetada y hasta querida por los demás, siga en ese puesto. Aunque en realidad y en la práctica no está reinando nada, el que reina está en Roma, ¿no es cierto? Uno sencillamente cumple órdenes de quien está en Roma. Entonces, este es Herodes. ¿Y qué pasa con Herodes en la guerra? Gana. Y esto consolida su fama y es más, posiblemente, miren, eso es especulación mía, tómenlo de esta manera, pero posiblemente de todos los gobernantes locales que tuvo el imperio romano, Herodes es uno de los 3, 4 mejores que tuvo Roma. Un hombre inteligentísimo, altamente eficiente, capaz de ganarse a la gente, capaz de hacer hipódromos, a la vez como, no sé si han oído del Herodian, ¿han oído hablar del Herodian? Así se llama Herodian, ¿no? Es un cerro que existe por ahí al sur de Hebrón. Es más, ahora mismo ustedes están allí en Tierra Santa, hay un tour, pueden subir ahí. Y lo que pasa con este cerro, que tiene de extraordinario, es que allí no había cerro. Es una cosa increíble. ¿Cómo hizo Herodes para construir un cerro? Un lugar completamente llano. Y él pensó, tuvo que haber pensado, lo que dicen, yo necesito cierta protección que me dé un cerro, pero acá no hay cerro. Mandó a hacer un cerro. ¿Se imaginan cuánta tierra tuvo que juntar para que eso sea cerro? ¿No? Bueno, se especula que él esté enterrado por ahí arriba porque el Herodian fue el lugar último donde él se quedó, pues se encerró como para que fuera muy difícil que lo derroten, ¿no es cierto? Ahora, teniendo más o menos esta idea de quién fue Herodes, nosotros ya podemos
tratar de enfrentar al que aquí aparece. Al que aquí aparece y que nos da algunos datos, como por ejemplo esto de la matanza de los niños que no aparece en la historia, ¿no? Los historiadores no mencionan algo de esto, pero que está acá y nosotros lo creemos, por supuesto, porque está aquí en la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y al oír el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña que estos príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Quiero quedarme allí. Miren, cuando nosotros leemos esto y sabemos lo que sigue, ¿qué es lo que solemos pensar? Nuestro Herodes estaba averiguando dónde estaba el niño para ir a matarlo. Ahora, yo les digo, yo no estoy tan seguro de eso. Primero que la respuesta de este hombre, y de hecho los sorprendió la llegada de estas personas, pudo haber sido otra, dentro de lo inteligente que él era. Dicho de paso, Herodes ya tenía experiencia matando niños, sobre todo los propios. Había matado hijos propios y mujeres propias. Su primera mujer, una mujer de esas con las que uno tiene que casarse estratégicamente, ¿no? Porque ella sí era judía y todo lo demás, ¿no? Pues él se deshizo de ella y de los hijos de ella. Y de hecho los hijos que le sobrevivieron a Herodes y que después llegan a ser gobernantes, porque lo que hace Roma después de la muerte de Herodes es especular, caramba, ¿a quién ponemos en este puesto? Bueno, si el padre fue tan bueno, los hijos de repente son buenos, pero vamos a probarlos. Así que dividimos y en una parte le damos un hijo, otro le damos a otro. Eso fue lo que hicieron los romanos al final. Eso fue después que murió Herodes. Pero antes de eso, Herodes dejó solo hijos, los hijos que tuvo con una mujer, lo cual apunta que esa mujer era muy especial para él, o era una mujer muy especial también en términos de ser la que ejercía presión allí, ¿no es cierto? Allí donde sabemos que a veces el sexo débil no es tan débil, no sé qué me dirán, de repente en YouTube me bloquean esto, ¿no? Por tanto, progresismo hoy en día. Pero de hecho hay mujeres, hermanos, que, ¿no? Y sobre todo si uno está loco por esa mujer, ¿no es cierto? Es capaz de perderlo todo, ¿no? Tus ahorros, tu qué sé yo, ¿no? Bajo el dominio de alguien. Por alguna razón, los 3 hijos que tuvo con esta mujer, a esos sí los dejó vivos, pero a los otros no. Entonces era un hombre que tenía costumbres malas, ¿no es cierto? Era sanguinario. Y en medio de esto, miren, la respuesta fácil y que debió de tener posible Herodes fue cuando le decían, ¿dónde está el rey de los judíos? Es decir, ya sí, mi hijo ya nació hace 2 años, o hace 3 años, o ya tiene 10 años, o no sé qué. ¿Se dan cuenta? Pero no, más bien él se turbó. ¿Por qué es que Herodes se turba frente a esta pregunta? Porque tal como al fondo, Abel creo que fue que leyó, ¿no? Y como pasó con Timoteo, Herodes era alguien instruido desde niño en la palabra y con un mínimo de temor a Dios. Fíjense, Herodes hizo algo que no hizo ningún otro gobernante. Reconstruyó el templo y le puso más dinero de lo que podría uno imaginarse. Ese templo que tuvo Jerusalén, el templo de Herodes, no el anterior, ese de Herodes, ese sí, si estuviera en pie debería ser considerado una de las maravillas de la antigüedad, porque no solamente lo agrandó, sino que lo hizo más esplendoroso que los templos de los romanos, y le metió todo el dinero que pudo. Ahora, algunos especulan, eso lo hizo porque, claro, estaba queriendo ganarse al pueblo. Yo no estoy tan seguro. Yo pienso que más bien Herodes estaba pensando dentro de su formación religiosa y del mínimo de temor que tenía a Dios, era, si yo estoy bien con Dios, me va a ir bien en mi gobierno. Y de hecho que le iba bien. Y de hecho que le fue bien. Entonces el templo responde en mucho a eso, ¿no? Templo que ya después, pues, a menos de 50, no, bueno, ¿cuánto sería? Menos de 60 años que se ha inaugurado, fue derribado por los propios romanos después, en castigo a una rebelión de los judíos. Entonces,
lo otro que yo quiero mencionarles es a dónde acude Herodes frente a lo que pasa. Acude a quiénes, a los escribas y a los sacerdotes. O sea, él sabe que aquello a lo que se están refiriendo estos hombres que vienen de Oriente tiene que ver con las promesas mesiánicas. Que si ellos han visto esto, entonces lo que hay que hacer es cotejar con la Escritura, porque la Escritura es la verdad, lo cree Herodes, y ver qué puede estar pasando. Y allí es donde él se da cuenta de que no tiene que haber nacido en Belén, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué habrá estado pasando por la cabeza de Herodes? No lo sabemos con certeza. Pero este hombre, sabiendo que está ya casi, bueno, ya prácticamente a los 70 años de edad, y sabiendo que un niño está naciendo en ese momento, y que éste podría estar siendo vocacionado como el pueblo esperaba en ese momento respecto al Mesías a derribar el gobierno romano, pues a él no le interesaba demasiado. O sea, ¿qué podía hacer ese niño para quitarle el reino? Nada, era niño todavía. Ahora, lo que Herodes, pienso yo, está haciendo cuando está preguntando dónde está el niño, no es pensar en matarlo directamente, sino está en el proceso de pensar realmente qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer frente a este niño? Porque si es un niño, posiblemente si él hubiera visto el niño pobre que nació ahí en el pesebre, lo hubiera dejado por allí. Pero si hubiera visto un niño más bien en un contexto social diferente, donde podrían los padres o los que están alrededor del niño tener la posibilidad de tener algún tipo de levantamiento, él quizá se hubiera pensado en el asunto. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que este hombre muy inteligente habla con estos sabios, magos, como acá se dice, que vienen de Oriente, y les dice, bueno, averígüenme bien en lo concreto y me avisan para ir yo a adorarlo, ¿no? Entonces, y pasa el tiempo, ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ya lo hemos leído y conocemos la historia también. Estos hombres llegan allá, encuentran ciertamente, esto de la estrella también habría que explicarlo muy bien, porque ellos, cuando se habla de que la estrella se detiene, es porque ellos tienen unos ciertos aparatos que veían el movimiento de las estrellas, ¿no? Porque se dan cuenta ustedes que si fuera tan preciso como se dice, como leemos después en la segunda mitad del pasaje, que ahí donde se para la estrella es donde está el niño, entonces ellos no tenían que haber preguntado a nadie, sencillamente iban al lugar. Los cálculos astronómicos que tenían apenas los guiaban a la región, no los llegaban a la casa. ¿Cómo es que llegan a ser guiados? Eso, no sé, de eso solamente Dios podría explicarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Yo lo que supongo es que en los cálculos de estos aparatos que uno se coloca allí mirando el sol y mide las distancias y hace cálculos sobre las estrellas, en determinado momento el cálculo fue demasiado evidente. No, aquí es. Y ya buscaron y encontraron, pues, ¿no es cierto? Ahora, ¿y qué pasa después de esto? Y fíjense que podríamos, dentro de la introducción que hicimos respecto a qué cosa es predicar, podríamos quedarnos, por ejemplo, en el sentido, y que yo no sé si ustedes lo conocen, versículo 11. Al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ustedes saben qué son estas tres cosas? ¿Han oído hablar? Oro es el presente que se le da al rey. El único regalo que se le da al rey en ese entonces es oro. O cualquier cosa de oro. ¿El incienso para qué se usa? Para el templo. El incienso es madera, no es cualquier madera, que es madera fina, madera muy fina, que se quema y que al quemarse emite un humo que se usa en el altar. El primer presente es el presente para un rey. El presente nos está reconociendo que Jesús es rey. El segundo presente es para el templo. ¿Qué nos está reconociendo? Que Jesús es Dios. ¿Y el tercero? ¿Saben qué era la mirra? La mirra era un material que se usaba para ungir los cadáveres. ¿Qué les parece eso? O sea, a Jesús naciendo le regalaron algo que se compra cuando tu papá, tu mamá se murió y que es caro. O sea, que se compra para alguien que se ha muerto. No sé cómo se sentirían ustedes si es que les nace un niño y
Yo recuerdo porque me pasó a mí con una hermana, bueno, yo era muy joven en ese entonces, tampoco era cristiano. Yo hice una broma de mal gusto y mi hermana se molestó mucho, ¿no? Había mi hermana, yo adolescente, mi hermana dio a luz. Mira tu sobrino, Oscar, ya tienes un sobrino. ¿No? Y yo lo agarro a él y yo le digo, ay, sí, qué lindo está, ¿no? Y pensar que se va a morir, ¿no? Y dije, "No". Mi hermana se molestó conmigo. Qué broma de mal gusto, ¿no es cierto? Bueno. Pero ¿se imaginan que le lleven de mirra de regalo a tu niño en ese entonces? Bueno, esto no es sino la confirmación de que ese niño no solamente tenía el destino de rey, el destino de Dios, sino que en determinado momento iba a morir. Pero no iba a ser cualquier muerte. No iba a ser cualquier muerte. Y ustedes ya saben a qué nos referimos. Ahora, estamos en Herodes, hicimos un breve paréntesis respecto a Herodes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando los magos no regresan ni le avisan? ¿Qué pasó con Herodes? A ver, ¿recuerdan? Hemos leído hace un momento. Se molesta, ¿no es cierto? Y ocurre lo de la famosa matanza de estos niños. Ahora, ¿por qué mata a los niños menores de 2 años? ¿Se han puesto a pensar? Porque al parecer ya pasaron 2 años. Esto nos revela varias cosas. Uno, que Herodes no le siguió mucho seguimiento, no le tuvo mucho seguimiento. Estuvo de rato en rato esparía. Y es comprensible, ves cuántos asuntos como gobernante no tendría que estar tratando. Cuando se dio cuenta de que estos magos ya no habían regresado y ya se habían ido por otro lado, se sintió engañado. Y allí sí, fue ya casi este hombre muy meticuloso, muy calculador, muy inteligente para hacer las cosas, muy bueno con los números seguramente porque su padre, que era excelente con los números, se lo había enseñado. Es cuando se suelta en ira. Y fíjense lo que hace. Fíjense la tremenda cosa que hace. Fíjense, esto que tiene su dosis de irracionalidad porque ese niño naciendo no era un peligro inminente para que su reino caiga. Se explica más bien en la actitud que a veces nosotros tenemos también. O sea, no pensamos y actuamos. Actuamos. Ya no me importa si ofendo o no, yo actúo. ¿No es cierto? Si me siento que mis derechos son vulnerados o qué sé yo, y pierdo los papeles, como se dice acá, los pierdo y miren de qué manera. ¿No es cierto? Ahora, dejemos a Herodes y vayámonos a quien sí realmente es rey. Este es el rey. Y este es el rey que representa no solamente a los reyes que hay en este mundo, y nosotros lo vemos en la política, ¿no es cierto? Hay gente así, pues, que se accede al gobierno, accede al poder también por especulaciones, o por mérito, en este caso Herodes ascendió por meritocracia, ¿no es cierto? Claro, su padre tenía un cargo importante, no tan importante como él fue el gobernador, su padre apenas fue como el ministro de Economía, llamémosle así. Pero después de lo que pasa con los partos y esta guerra, pues Herodes, los romanos quedan muy contentos con Herodes y allí está Herodes, ¿no es cierto? Y representa también toda la especulación que hay alrededor del hecho de que tú quieres quedarte en ese lugar. Ahora nosotros podríamos decir, yo no soy político, ni estoy en el gobierno, ni estoy en estas cosas, etcétera. Pero hermanos, ¿cuántas cosas no podemos hacer nosotros en la vida también para quedarnos en nuestro lugar? ¿O cuánto nos podemos sentir ofendidos cuando sentimos que estamos en un lugar de privilegio y pensamos que alguien está atentando contra el lugar de privilegio en el que estamos? Y allí ya nos comenzamos a volver un poco Herodes. Somos un poquito como Herodes. Quiero pedirles 1000 disculpas, hermanos. Estoy con una gripe terrible. No sé si es que los acompañe hasta el final del almuerzo. 1000 disculpas, por favor. Entonces, siendo así, yo no sé, yo estaba pensando contárselo como ilustración al final, pero bueno, algunos de ustedes saben que yo tengo un cargo ahí que tiene que ver con pastores a nivel nacional, etc. Yo sé el caso, por ejemplo, de un pastor que sin pedir un puesto de trabajo en una iglesia muy grande, dicho sea de paso, es posiblemente la iglesia presbiteriana más grande a nivel nacional. Ahí especulen cuál es la iglesia, no voy a decirle cuál es, pero ahí tiene un templo casi de 500 personas. Para que vean, no todos los presbiterianos somos así, discretamente como el tamaño que tenemos acá. Ahí, por lo menos hay una grandota. Estaban buscando el pastor para jóvenes y consiguieron el currículum de alguien muy importante.
no muy importante, digamos con mucha experiencia, digámoslo así, no que sea muy importante, sino mucha experiencia con jóvenes. Y en la reunión de consistorio, el presidente del consistorio, que es el pastor, ¿no es cierto? Pastor, aquí está la hoja de vida y todo comienza, tenemos copias, sí. ¡Ay, no! Sí, este es el hermano, hay que traerlo acá, este es el pastor que necesitamos para los jóvenes. El pastor dice, sí, está muy bien. Sí, yo pienso que creo que incluso debemos ofrecer un poco más porque viene de Lima y de repente está acostumbrado a ganar otro salario, no sé, como el pastor, ¿qué debemos ofrecer? Muy bien, sigue pasando las hojas, muy bien, comienza a ver sus estudios. Y comienza a decir, y se queda callado el pastor en la reunión del consistorio. Y se le escapa ahí. Por eso es que yo lo sé, se le escapó. Dijo, uy, carambas, si lo contrato me va a sacar de acá, carambas. Por el currículum que tenía. Dentro de la iglesia, hermano, eso pasa en el mundo, evidentemente. En la iglesia, qué triste cuando pasa, ¿no es cierto? Qué triste cuando pasa. Ahí somos como Herodes, más o menos, ¿no es cierto? ¿Quién me va a sacar de acá? ¿No es cierto? Yo quisiera que en estos momentos reflexionemos un poco si es que en nuestras vidas hay también este tipo de relaciones. Si también nosotros estamos medio sí que especulando quién nos saca del lugar donde estamos. Que puede ser cualquier situación, hermanos. Puede ser desde el hecho de que uno siendo madre o padre pueda sentir que es desplazado por alguien respecto a cómo tiene llegada respecto a sus hijos, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa con Herodes. Ya en el camino iremos dándonos cuenta de qué pasa con Herodes, porque el contraste está allí. Yo les dije, esta prédica es muy sencilla. Tenemos un contraste. Herodes como modelo de los reinos y los reinados en este mundo y nuestro Señor Jesucristo como modelo del rey, yo no diría absoluto, sino del rey final. ¿Quién es al final el rey de la humanidad? Sino Cristo. En términos políticos o espirituales, ¿ha sido rey? ¿Es rey? ¿Y será por siempre rey? Yo repetí aquí una frase de un predicador muy famoso. No puedo decirlo, no lo diría si esto no estuviera siendo grabado. Yo sé que muchos de esos lo siguen. Jesús se muere de ganas por ser rey. Confieso que no es original mío, de un predicador muy famoso, presbiteriano. Es lenguaje coloquial. Allí nadie está diciendo que Jesús está matando, por supuesto, por ser rey. Es lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Que no es sino el hecho de afirmar que si es que hay algo que anhela Jesucristo, es reinar. Porque Él es rey. Ha sido rey siempre. Es rey ahora y lo será después. Y si se está diciendo que Él anhela reinar, por sin ninguna otra cosa, no se está queriendo decir que no era rey antes. Me está haciendo recordar a un médico que es de una iglesia donde yo pastoreaba antes, que en un momento hablamos ahí por teléfono. Sí, pastor, bueno, me tuteaba a veces porque somos contemporáneos. Sí, que acá en Estados Unidos estoy taxeando y estoy haciendo esto y yo quiero ser médico. Pues no puedo porque el título no lo validan allá y esto que el otro, ¿no? Creo que cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Después me enteré que es exactamente eso. Decía, pero yo quiero ser médico. Que diga, yo quiero ser médico, ¿significa que no es médico? O sea, si yo digo, yo quiero ser esto, ¿significa que no lo soy? Sencillamente estoy diciendo que hay razones por las cuales yo no estoy ejerciendo eso, ¿no? Fijémonos, si no, yo los invito a un pasaje, ¿no? La Biblia nos habla bien claramente eso. Filipenses 2:6, por favor. A ver, leamos Filipenses capítulo 2, versículo 6, a ver si alguien puede buscarlo. ¿Alguien más que quiera leer? A ver, Filipenses 2:6. ¿Qué tal desde el 5? Yo leo, ¿ya? Para que no importunarlos más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es Jesucristo acá? ¿Cómo se está mostrando acá? Acá en este pasaje, ¿no es cierto?, se nos está explicando cómo es que Jesús, por decisión propia, decidió dejar de lado por un tiempo todas sus prerrogativas reales a las cuales tiene absolutamente derecho, porque toda rodilla se ha de doblar delante de Cristo, aún la rodilla de aquellos que no llegaron a creer en Él. Porque realmente si es que hay alguien que es rey, en los cielos, es decir, en el ámbito espiritual, como en la tierra, en el ámbito terrenal, ese es Jesucristo. Sin embargo, Él tuvo la osadía de despojarse de todo ese privilegio. ¿Por amor a quién? Por amor a ti. Por amor, o sea, quien lo es todo, fue capaz de dejar de lado todo aquello a lo que tenía derecho por amor a ti. Porque de otra manera no moría en esa cruz. Y si no moría en esa cruz, tú estás condenado al infierno. Entonces, Jesucristo, que tuvo esta actitud, empieza a tenerla no solamente en la cruz. Nosotros nos centramos demasiado en la cruz. Ya desde su nacimiento estamos encontrando que Él es rey y que está dejando de lado muchas cosas a las cuales debería de tener derecho, frente al hecho de ese otro rey que más bien está queriendo adquirir derecho tras derecho y asumir derechos y derechos, al punto que es capaz de matar a sus hijos. Y no mata solamente a los hijos que tiene con su amante favorita, porque, bueno, ¿qué será, no es cierto? ¿Será una mujer de esas de armas tomar? O no querrá perderle, era una mujer muy importante para él, entonces no se metía con sus hijos, ¿cierto? Miren, fíjense qué diferencia. Ahora, cuando uno ve esta diferencia, uno no puede solamente asombrarse, uno no solamente puede adorar a Dios, uno está llamado a rendirse a Dios bajo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos derecho a una serie de cosas y ahí sí nos exaltamos, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces ocurre que más bien Dios nos está diciendo, cálmate, tranquilízate, tú tendrás derecho, pero posiblemente perdiendo los papeles o haciendo tus reclamos no vas a ganar demasiado. Y hay que calmarnos. Yo pienso que acá encontramos ya ejemplo en esta actitud. No voy a extenderme demasiado. Cuando Jesús regresa de Egipto, es avisado. Ahí estamos, los últimos versículos de este pasaje. Cuando está regresando de Egipto, encontramos acá una serie de paralelos que es necesario mencionarlos porque ya hay discusiones alrededor de esto. A mí me gusta mucho tratar de buscar qué cosa dicen los judíos actualmente, ¿no? Si es un tal o cual rabino importante respecto al Mesías y qué piensan del Mesías y esto que el otro, ¿no? Dicho sea de paso, acá en el último versículo, ese es el caballito de batalla más importante que tienen, se los dejo como duda. Fíjense lo que dice acá el último versículo. Y se estableció en las ciudades que se llama Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¡Bingo!, dicen los judíos, les cuento. Allí está la falsedad de la fe cristiana. ¿Dónde está ese pasaje? Porque ellos, por ejemplo, chocan mucho con la cantidad de profecía exacta que se cumple del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento en Jesús, sobre todo con Isaías 53. Los judíos dicen, ya no saben qué hacer con Isaías 53. Es tan preciso que parece cumplirse en Jesús, pero ellos dicen, no, pero acá esto sí no se cumple. ¿Dónde está la profecía que dice que se iba a llamar Nazareno? No es el tema exactamente, pero se los dejo para que vean. Ahora, les puedo adelantar algo, porque tampoco es cuestión de dejarlos así. Miren, el texto bíblico no solamente habla de profecía en términos de lo que literalmente encontramos en el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo.
sino también habla de una interpretación que se encuentra de aquellos que conocen el Antiguo Testamento y que se entiende después en el Nuevo Testamento. Y aquí está el concepto del que es separado para Dios, ¿no? El nacer, nazareno, el nazareo, nazareno, como quieran llamarlo, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, el caso de, ¿quién famoso? Sansón, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, aquí podríamos avalar el hecho de que es probable que sí, por lo menos en términos bíblicos, que el pelo de Jesús no haya sido tan corto como el que nos muestran las figuritas de los testigos de Jehová. No sé si han dado cuenta. ¿Han visto los libritos de los testigos? ¿Cómo es Jesús? Cortito el pelo, ¿no es cierto? Es un poco porque ellos lo hacen culturalmente, claro, como lo vamos a poner como hippie pues a Jesús, ¿no es cierto? Esa es la razón. No existe evidencia de que posiblemente sí, ¿no es cierto? Hay que revisar los pasajes allí, ¿no es cierto? Ahí en su Biblia de estudio, sobre todo si tienen allí, Isaías 11 me parece, ¿no? La historia de Jueces es por ahí, Jueces 15 en adelante, ¿cierto? ¿No? Para poder dar respuesta a esto, ¿no? Pero miren, a lo que yo voy es a lo siguiente. Este Jesús que está regresando también nos configura, nos da la figura del rey que regresa o que ingresa a caballo. No sé si saben ustedes eso. Fíjense, no hay nada más importante en la historia de un rey en la antigüedad que ingresar a caballo al lugar que está conquistando. Y eso se prolonga durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué creen que en París Napoleón manda a hacer el Arco del Triunfo? Pues solo era para pasar a caballo debajo, uno diría tanta construcción solo para pasar a caballo por debajo. Eso es importante. Eso es importante. Y aquí el rey regresa a sus dominios, también desde niño, para ejercer el reinado que le corresponde. Ahora, yo quiero hacer en estos momentos, y por aquí voy acabando, una invitación a que consideremos el contraste en cuanto a movimientos. Herodes se mueve mucho, hace cosas por acá, pregunta por allá, etcétera. Cuando no le hacen caso, reacciona. ¿Qué hace? Mata a los niños, tratando de pensar, caramba, ya espero ya haberme acabado con todos los niños, ¿es cierto? ¿Y cuál es el papel de Jesús? Un recién nacido. Es a lo sumo alguien de un par de años de edad que está regresando, ¿no? Ahí montado en la cabalgadura con su madre, ¿no es cierto? Ahí recordamos el retrato de Rembrandt, tan famoso, ¿no es cierto? De siempre José caminando, ¿no es cierto? ¿Se imaginan, pobre José, cuánto habrá caminado? La madre y el niño en el burro, etcétera, ¿no? Es el que toma la ciudad. Es el que toma la ciudad para tomar dominio de absolutamente todo lo que les corresponde. Pregunta final. Frente al panorama que hemos hecho, ¿qué debemos hacer? Es evidente que Herodes tiene elementos que, claro, nosotros y nuestra sociedad avala y felicita. Ser inteligente, diligente en tu trabajo, esforzado con tus jefes, qué sé yo, ¿no? Pero encontramos que moralmente tiene una serie de cosas que no son ejemplo para nosotros. Empezando por tener varias mujeres, ¿no es cierto? O siguiendo por el hecho de cómo es que él ha adquirido todo un conocimiento respecto a quién es Dios, cómo es Dios, qué dice la palabra de Dios, etcétera, etcétera, y cómo es que eso se queda acá. Y que cuando tiene que pasar a la acción, no siempre pasa por donde debe de pasar. Seguramente que Dios obró a través de él, pudiendo levantar ese templo que hasta ahora se está esperando que se levante, ¿no es cierto? Porque ese templo que está derribado en estos momentos ahí en Tierra Santa es el templo de Herodes, ¿no es cierto? Esa pared que es el muro de los lamentos, se asume que es lo que dice la tradición, es un trozo del templo de Salomón, es decir, de lo que había hecho Herodes, el cerco grande, el pedacito que dejó justo que sí había construido Salomón y no volvió a tocar, ese quedó en pie. Entonces ese es el que es santo, ¿no es cierto? Y todo lo demás, y lo tocan y meten papelitos con deseos ahí en medio, ¿no es cierto? Hay que ponerse la kipá para acercarse. O sea, Dios hizo cosas a través de Herodes, las hizo. Y sí es que hay que reconocer que los incrédulos pueden ser parte de la mano de Dios en determinado momento.
Y qué triste cuando el incrédulo o el que tiene tan solo cultura cristiana hace las cosas y nosotros no las hacemos. Pero por el otro lado, el lado de Jesús nos da un ejemplo también. No solamente nos da motivos para poder glorificarlo a Él, sino que nos da ejemplos de acción. La acción de la quietud, la acción de la inacción. ¿Cuántas veces el Señor nos está diciendo, quédate quieto, quédate quieta? Y no nos quedamos quietos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que confiar que Dios puede estar moviendo las cosas que ocurren alrededor para que su voluntad se cumpla? Y nosotros entramos más bien en desesperación. Allí José nos enseña a quedarse quieto. El niño es la quietud de Dios hecho hombre en quien podemos confiar. Pero este hombre José, que en un sentido también es contraste respecto a Herodes, nos está enseñando también una actitud respecto a la vida y respecto a Dios, cuando nosotros sabemos que estamos en los propósitos de Dios. José no tenía nada para sentirse que estaba en los propósitos de Dios. El solo hecho de enterarse de que su mujer, con la cual recién se ha casado, la ha engañado con otro hombre, ¿se imagina? Es que pónganse en el lugar de José. Recién te enteras que tu mujer, con la cual estás en la cúspide del enamoramiento porque estás recién casado con ella, viene embarazada de otro. ¿Cómo te sientes? Y sin embargo, este José fue guiado por Dios. Primero para saber qué cosa era lo real y después para saber qué debía de hacer. Nosotros en estas fiestas, y por aquí acabo, estamos en mucho movimiento. De hecho, más de uno de ustedes va a estar acá en el almuerzo pensando, ¿a qué hora salgo? Porque ya tengo otra reunión. Estoy seguro que estoy dando en el clavo, más de uno va a estar pensando en eso. En este tiempo, pues, quedémonos un poquito quietos. Busquemos a Dios. Esperemos que su reinado sea un reinado real y eficaz en nuestras vidas. Y nosotros dediquémosle todo nuestro tiempo. Miren, cuando uno considera con conciencia lo que está haciendo Dios en Jesús, no puede sino rendirle todo. Allá en mi denominación tenemos una discusión respecto a los diezmos en estos momentos. ¿Sí o no? ¿No? Tenemos una discusión nacional respecto a los diezmos, los ingresos, etcétera, etcétera. Los ingresos bajan, si diezmo no se diezma. Algunos, a mí que me toca ver consistorios por consistorios, y estoy viendo consistorios ahí que se están oponiendo al pastor. El pastor no me puede exigir el diezmo, ya yo escuché en otra prédica que el diezmo no es bíblico, ya están. Miren, en esta época en la que estamos a veces tan pendientes de estas cosas, quién sabe, deberíamos de quedarnos un poquito quietos. Quedarnos quietos, sabiendo que Dios va a actuar. No quedarnos acá pensando, especulando qué hacer ahora que ya está acabando el año y tenemos que planear. Si quieren, dejémosle el asunto para que cuando comience el año, pero quedémonos un poco quietos, es la invitación que les hago, ¿no? Y que en eso busquemos a Dios y adoremos a Dios. Yo les mencionaba esto del diezmo no solamente por la quietud, porque fíjense, si uno es consciente de quién es Dios en Jesucristo y eso qué tiene que ver conmigo, yo le digo una cosa, el diezmo se queda chico. El diezmo se queda chico. Yo debería dar bastante más que el diezmo, bastante más que el diezmo. Porque ya llega la hora y cada minuto pasa y cada minuto estamos más cerca de estar en la presencia de Dios, en que estemos allá. ¿Y qué vamos a llevar allá? ¿Qué propiedad vamos a llevar? ¿Qué auto? ¿Qué lujo? ¿Qué ahorro? ¿Qué vamos a llevar? Quedémonos quietos delante de Dios y adoremos del mismo modo como los reyes lo hicieron, llevando oro, reconociendo que Él es Dios, es Rey, llevando incienso, reconociendo que Él es Dios, y llevando mirra, reconociendo que Él ha de morir por nosotros. Y yo te pregunto en esta hora, si es que tú eres consciente que Cristo murió por ti, o hay alguien que todavía no lo es, o hay alguien que todavía no ha entregado su vida. Porque yo les digo, todos sabemos que Jesús murió por nosotros, hasta los que no son creyentes lo dicen, pero tú te estás rindiendo delante de Él, le estás rindiendo todo lo que tienes, todo tu tiempo, todo tu dinero, todo tu esfuerzo, ¿se lo estás rindiendo? Yo te invito a que si no has conocido a Cristo Jesús, le entregues tu vida en estos momentos. Vamos a orar, por favor.
Oremos. Padre Santo, ¿cuánto más podríamos estar considerando esta palabra? Y nos hemos quedado cortos. Señor, no podemos, Señor, sino bendecir tu nombre cuando leemos esta palabra. No podemos, Señor, sino entregarte nuestras vidas. Y Padre amado, gracias, porque nuestras vidas pueden estar seguras en el Rey adecuado. Gracias, Señor, porque mis problemas y los problemas de mis hermanos y mis hermanas pueden estar seguros en acudir a quien tiene la posibilidad de resolverlos. Señor, qué fácil es decir que tú eres el Rey de nuestras vidas. Pero no queremos decirlo, Señor. Queremos vivirlo. Queremos vivirlo, Señor, al momento de ejecutar el gasto. Pero también queremos vivirlo, Señor, al momento de distribuir el tiempo. Al momento de distribuir el esfuerzo. Al momento, Señor, de mirar aquello que nosotros deberíamos tener como privilegio, prerrogativa, lo que nos merecemos. Mientras mi hermano, mi hermana, o alguien que no es ni mi hermano ni mi hermana y está por allí en la calle, está necesitando. Padre Santo, ayúdanos. Y yo te pido, Señor, perdón aquí delante de mis hermanos, oro por mí, primeramente porque yo te pido, Señor, que hagas esto en mi corazón, para que mi corazón se someta a ti, Señor, para que yo aprenda a negarme cada vez más y más, así me ofendan, así me critiquen, así digan lo que digan, Señor. Y yo te pido, Señor, que coloques también esto en mis hermanos y en mis hermanas, para saber ponernos de lado con tal, Señor, de que quien reina y debe reinar, reine con autenticidad en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por esto. Oramos porque este tiempo de Navidad, Señor, por lo menos este tiempo de reflexión, sea un espacio de paréntesis en medio de todos los que están alrededor pensando en los regalos. Quizá también nosotros, Señor. Queremos, Señor, en estos momentos no agradecer tanto por el regalo y la gracia que encontramos en Cristo Jesús, sino que queremos ofrecerte el regalo de nuestras vidas. Si es que hay alguien en estos momentos que no conoce a Cristo Jesús y quiere recibirlo, yo le invito a que tome la decisión en estos momentos. Estos momentos, mis hermanos, mis hermanas están con los ojos cerrados, yo los tengo abiertos. Si quiere, levanta la mano, yo lo identifico, yo lo busco y oramos y conversamos. ¿Hay alguien que siente en su corazón que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere entregársela? ¿Hay alguien? Que Dios nos bendiga el día de hoy. Y Señor, mi oración final es por esta congregación, porque es mi oración final desde este púlpito. Yo oro por esta congregación, convencido de que es la porción que tú quisiste tener de tu pueblo aquí. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas para que te encuentren creciendo en ti, Señor, y para que de esta manera tú seas glorificado, Señor, realmente. Y si es que esta es una iglesia presbiteriana, bendícenos, bendice a esta congregación como congregación presbiteriana, es decir, viviendo el gobierno que tú quieres que viva. En el nombre de Cristo Jesús, agradecido por el tiempo que yo haya podido estar en medio de mis hermanos y hermanas, me voy contento, Señor, por los hermanos y hermanas que me llevo. Bendícelos, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, oro así. Amén.